Hola, soy Miguel Ángel y soy profesor de desarrollo web en The Bridge. Bueno, vengo a contaros un poquito qué es Git, una herramienta que a partir de ahora estoy seguro de que os va a salvar la vida. Seguro que os ha pasado con algún proyecto o lo que sea, que empecéis a tener un montonazo de archivos con diferentes nombres de sábado por la tarde, el lunes, el 2, final. Imagino que esta imagen os resulta familiar, un montonazo de archivos con nombres muy parecidos y al final no sabéis cuál es la versión que tenéis que entregar. Gracias a Git os podéis quitar tantos archivos y en una sola copia tenéis todas las versiones de una forma muy fácilmente accesible. ¿Realmente qué es Git? Git es un sistema de control de versiones de código. ¿Pero qué significa eso? Bueno, seguro que todos habéis utilizado Google Drive o OneDrive, que sirven para hacer copias de seguridad de diferentes archivos a lo largo del tiempo. Pues Git es la misma herramienta, pero sirve para código. Pero con una salvedad. Si tú modificas un archivo, Git, en vez de cambiarte, de subirte todo el archivo entero, te va a subir solamente las líneas que han cambiado, ahorrando sobre todo mucho espacio. De forma que si tienes 1 giga de archivo y cambias una línea, en vez de subir 1 giga, subirás unos poquitos megas de la línea. ¿Qué otra ventaja tiene Git? Bueno, que te va a servir para colaborar en el desarrollo de código con otros desarrolladores, de forma que si alguien hace algún cambio, ninguna otra persona va a poder romper el código que has llegado a hacer. ¿Y cómo surge Git? Bueno, pues este señor de aquí, llamado Linus Torvalds, decide crear un nuevo sistema operativo de código abierto y además que cualquier persona de la comunidad pueda colaborar. Esto es porque no estaba de acuerdo con los sistemas operativos de la época, como podría ser, por ejemplo, Microsoft Windows. El pingüino que tenemos aquí presente es Tux, la mascota de Linux. En 1991, que es cuando empieza el desarrollo, deciden que para que mucha gente pueda colaborar, necesitan un sistema de control de versiones. Para ello utilizan el mejor que había en la época, BitKeeper. El problema es que era de pago, pero Linus era amigo del dueño. Por ello, se lo dejaron gratis. Pero en 2005 hubo un problema, nadie sabe por qué, y les dijeron que no, que a partir de ahora ya no lo utilizaban porque han incumplido las políticas de privacidad. Le dicen a Linux que o pagan o que les borran el código fuente de Linux. Claro, esto no podía ser. Y decidió tomarse unas vacaciones de código. ¿Y qué significa esto? Bueno, fue un parón que hizo para encontrar un nuevo sistema de control de versiones para Linux. Decidió que ninguno le valía porque todos tenían sus pegas. Entonces decidió, mientras escuchaba una canción de los Beatles, I'm So Tired en concreto, decidió crear Git. ¿Por qué mientras escuchaba esta canción? Porque es de donde sacó esta palabra. Git en jerga inglesa significa persona estúpida. Lo que no se sabe bien a día de hoy es si lo decía por el dueño de BitKeeper o simplemente porque le gustó la palabra. Aquí tenemos una encuesta de Stack Overflow, un foro de preguntas y respuestas de código, el más grande que existe actualmente. En 2015 hicieron una encuesta y preguntaron a qué sistema de control de versiones utilizaban los desarrolladores. El 69,3% utilizaba Git. Eso, pues bueno, era un porcentaje bastante grande, pero en el 2018 eran ya el 88,4%. 2018 porque es la última vez que sale esta pregunta. Se entiende que a partir del 2018 casi el 100% de las personas utilizan Git. De hecho, es lo que piden las empresas. Y bueno, para utilizar Git, nosotros vamos a utilizar GitHub. Pero primero vamos a ver qué es GitHub. GitHub es un servicio basado en Git. Y lo que nos va a proveer es la habilidad, o realmente la posibilidad, de poder alojar repositorios. ¿Qué es un repositorio? Pues un repositorio es una carpeta que está controlada por el sistema de control de versiones Git. Y esto lo van a alojar ellos en su nube y nosotros vamos a poder acceder a ese repositorio desde nuestro ordenador. Aquí tenemos al gato pulpo, que es la mascota de GitHub. Se cree que no se ponían de acuerdo los de marketing y dijeron, ¿qué sacamos? ¿Un gato? ¿Un pulpo? Y dijo uno, oye, que sacamos mañana GitHub. Y dijeron, bueno, pues las dos juntas y ya está. Y desarrollaron el gato pulpo que al final ha quedado también. Tenemos aquí otra vez una encuesta de Stack Overflow, esta vez del 2020. Lo que se pregunta es qué herramientas de colaboración utilizan los desarrolladores. Podemos ver que el 82,8% utilizan GitHub.
esta plataforma. La siguiente que podemos ver, que tiene que ver con Git, es GitLab, la cual utilizan el 37%. La única diferencia que tienen es que es de diferentes empresas. En nuestro caso, GitHub actualmente pertenece a Microsoft. Ahora vamos a ver cómo se utiliza Git. Pero para utilizar Git, primero necesitamos utilizar la consola y para ello necesitamos aprender a movernos por ella. Así que vamos a ordenador y nos ponemos a ello. Vamos a abrir la terminal. Bueno, el primer comando que os voy a contar es ls. Significa list, o sea, listar. Lo que va a hacer es, va a mostrar todos los archivos y carpetas que hay dentro del directorio actual. ls. Y aquí podríamos ver pues lo que tengo yo en mi ordenador. Por ejemplo, mis aplicaciones o mi escritorio. ls tiene una versión mejorada, que es ls-a, el cual nos permitirá ver todos los archivos que tenemos, incluyendo también los archivos ocultos. Como podemos ver, si le doy al Enter, aquí están todos los archivos, mucho más que antes. Los ocultos son los que comienzan por punto. El siguiente comando que vamos a ver es cómo cambiar de carpeta. Para esto vamos a ayudarnos también de ls. Si ponemos ls, veíamos las carpetas que tenemos. Ahora, para cambiar de carpeta sería el comando cd, change directory, cambiar directorio. cd espacio y el nombre de la carpeta. Por ejemplo, si quiero ir al escritorio, pues cd desktop. Le doy al Enter y habría ido al escritorio, como podemos ver aquí en mi terminal. Para cambiar de carpeta se pueden utilizar las rutas relativas. ¿Esto qué significa? Que yo puedo, con el cd, empezar a concatenar diferentes carpetas. Por ejemplo, si pulso el tabulador, me va a ir autocompletando las diferentes carpetas que tengo en mi ordenador. Por ejemplo, cd y podría entrar en My Projects, tabulador y podría darle, por ejemplo, a A. Y podremos ver que se concatenan así. Carpeta, barra, carpeta y bueno, pues así hasta el infinito. Si le diese a Enter, entraría en todas esas carpetas. ¿Qué pasa si yo quiero una carpeta hacia atrás? Porque he entrado de más. Pues sería con cd espacio punto punto. Y habría ido una carpeta hacia atrás. Si lo repitiese, pues volvería al escritorio. Finalmente, si quiero volver al lugar de origen en el que yo he abierto la terminal, sería el comando simplemente cd. cd y Enter me iría al lugar por defecto de la terminal. Pero ahora, lo malo de navegar es que puede llegar un momento en el que te pierdas. Como por ejemplo, voy a entrar en carpetas a lo loco. Por ejemplo, imaginad que estamos en esa carpeta y ahora no sabemos dónde estamos. Para eso tenemos otro comando que significa pwd, print working directory, que va a imprimir el directorio en el que estamos. En este caso sería todo este directorio de aquí. De forma que si pongo cd para volver al origen, podríamos ver que por defecto vuestra terminal estaría en la ruta que os sale. En mi caso es /users/miguelz11. Por último, dos pequeñas cositas más de la terminal, que son un par de atajos de teclado. Imaginad que hemos escrito muchas cosas en la terminal. En vez de tener que borrarlo todo, podríamos pulsar Control C y nos saldríamos de esa línea, sin que el comando se llegue a ejecutar. Si tenemos también muchas cosas puestas en la terminal, muchas en cuanto a la longitud, podríamos limpiar la pantalla con el comando Clear o la forma más rápida, Control L, de limpiar. Y ahora sí que sí, esto sería todo por los comandos básicos de terminal. Ahora ya podríamos ir a los comandos de Git. Vamos a ello. Y bueno, ahora vamos a comenzar con los comandos básicos de Git. Lo primero de todo va a ser comprobar que lo tengamos instalado. Para ello en la terminal vamos a poner git espacio -- version. Y nos debería decir la versión de Git que tenemos instalada. En mi caso la 2.21.1. Da igual la versión que tengáis instalada. En el caso de que no lo tengáis instalado, os hemos facilitado unos enlaces para que podáis instalarlo dependiendo de vuestro sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Linux. A continuación, tendremos que configurar Git, ya que es la primera vez que lo usamos. Para ello hacemos uso del comando git config, al cual hay que ponerle además los siguientes flags, la siguiente configuración. -- global para que sea para todo tu ordenador y luego user.name, al cual, después del espacio, vamos a poner nuestro nombre de GitHub. Aunque si queréis, también podéis poner vuestro nombre completo.
y le daríamos al Enter y se guardaría. Luego además también podríamos poner el email, que es el mismo comando, pero en vez de ser user.name ponemos user.email y a continuación pues pondríamos nuestro email, por ejemplo, example@example.com y le daríamos al Enter y se guardaría. Regla de oro a terminar. Si no te dice nada, suele ser que ha funcionado. De todas formas, si no os conformáis con esto, podríamos repetir el mismo comando, por ejemplo, el del username, pero sin el valor, o sea, sin vuestro nombre. Y os diría por terminal cuál es el nombre que tenéis configurado. Bueno, ahora que ya tenemos configurado Git, vamos a ir a GitHub para crear nuestro repositorio. Vamos al navegador, github.com, y ahí vamos a crear el repositorio. Ahora cuando os cargue aquí arriba a la derecha os aparecerá un más en el que podéis dar clic, nuevo repositorio, y simplemente tenemos que rellenar unos datos. Nombre del repositorio. En mi caso voy a poner taller de Git, podéis poner el que queráis. Lo único que no podéis poner ni espacios, ni tildes, ni ñes. Si los ponéis, pues él los va a ignorar. Voy a dejarlo en público, la descripción me da igual porque es opcional. Y ahora os voy a explicar esos tres checkbox, estas tres opciones. La primera opción, README file. Esto es un archivo para explicar el documento, es parecido a la descripción. Lo podríamos dejar chequeado o no. Y luego el .git ignore. Esto nos va a servir para ignorar ciertos archivos de Git. Pues por ejemplo, vamos a chequear el README. Es importante que chequeéis alguno de los tres. ¿Por qué? Porque ahora GitHub por defecto te utiliza la rama main. Es una cosa que todavía no vamos a ver. Pero las ramas son diferentes secciones donde se guarda el código. Y, sin embargo, cuando esto lo descarguéis, se os va a descargar bajo la rama master, a no ser que tengáis algún archivo creado. Os recomiendo el README. Y por último está la licencia. La licencia es el copyright. Y es los permisos que tienen el resto de personas para utilizar vuestro código. Por ejemplo, MIT sería una licencia que permitís que cualquiera pueda utilizarlo para casi todas las cosas. Y luego estaría las GNU General Public Licenses, que sirven para que tengan ya derechos más limitados sobre tus repositorios. Y simplemente le damos a crear repositorio y se nos crearía. Aquí estaría. Como podemos ver, he dejado marcada la opción de README y se me ha generado un repositorio con el archivo readme.md, en el cual pone simplemente el título del repositorio. Copiamos la URL y nos vamos otra vez a la terminal. Ahora, para descargarlo, tenemos que ir a la carpeta en la que queremos descargar el repositorio. Para ello me voy a ir al escritorio, pues cd, desktop, y estoy en el escritorio. Ahora es tan fácil como el primer comando de Git, git espacio clone, el cual nos va a descargar un repositorio. ¿Qué repositorio? El de la URL que pongamos. Se va a crear bajo la carpeta taller de Git, que es como yo he llamado mi repositorio. Si le queremos cambiar el nombre, ponemos otro espacio más y el nombre de la nueva carpeta. Por ejemplo, lo podría llamar solamente Git. Lo dejo como taller de Git porque me gusta. Antes de darle voy al escritorio para enseñaros que no tengo ninguna carpeta que se llame taller de Git. Pero en el momento en el que vaya a la terminal y le da al Enter, que se me va a descargar, en mi escritorio se habrá creado la carpeta taller de Git. Aquí está. La cual, si la abrimos, tiene el readme.md. Y como podemos ver aquí que tengo mostrado los archivos ocultos, la carpeta .git, que es en la que está toda la configuración interna que necesita Git. Y ya podríamos trabajar sobre él. Por lo que yo voy a ir a mi editor de código, Visual Studio Code, y voy a abrir esta carpeta para que podamos trabajar con ella. He abierto Visual Studio Code, le doy a File, Open, para seleccionar la carpeta. Me voy al escritorio y en el escritorio la carpeta taller de Git. Le doy a abrir y se me abrirá. Aquí podríamos ver que tenemos el readme.md. Pues vamos a ver qué pasa. Si yo creo un nuevo archivo, por ejemplo, o lo edito, en el readme.md puedo poner bienvenidos a Git. Cuando yo guarde, realmente no está pasando nada con respecto a Git. Pero podemos ver
que Git sí que sabe que ha habido cambios. Pues vamos a ver cómo. En la terminal podríamos poner el comando git espacio status. Ahí va. No estoy en ningún repositorio, me dice. Eso es porque no he entrado en la carpeta. Primero tengo que entrar en la carpeta que he clonado. Como la he llamado taller de Git, pues cd espacio taller de Git. Y ahora sí, estoy dentro de un repositorio. Por lo que podría ejecutar el comando git espacio status. Vemos que me sale un archivo en rojo. Es el readme.md, el archivo que he modificado. Esto significa que Git sabe que ha habido un cambio, pero no le está haciendo caso. Esto es porque tenemos que agregarlo al staging area. El staging area es como una especie de escenario en el que tiene lugar la actuación, en el que van a estar esperando a que se cierre el telón para terminar y para recoger sus cosas y que tenga todo una versión definitiva. Así que el siguiente comando, como bien nos sugiere aquí el git status, es git add, al cual le podemos añadir el nombre de un archivo, readme.md. ¿Qué problema tiene el poner el nombre del archivo? Que si tenemos varios archivos, vamos a ir de una forma muy lenta. Para ahorrar tiempo podríamos poner "-a" mayúscula, de forma que podremos añadir al staging area todos los archivos que nos aparezcan en rojo. Git add "-a". Si repito el comando git status, veremos que ahora aparece en verde. Esto significa que Git sabe que ha habido un cambio y él ha registrado la versión cuando hicimos el git add. Si nosotros ahora cogiésemos y volviésemos a editar el archivo, por ejemplo, poniendo una nueva línea y guardando, si repetimos git status, veremos que aparece dos veces, una vez en verde y una vez en rojo. Como podemos ver, el verde es el que hemos añadido antes. El verde tendría solamente la línea "bienvenidos a Git", que es lo que hemos modificado cuando hicimos el add. Sin embargo, el rojo tendría también la línea en blanco. Si quisiésemos volver a hacer un add, pues podríamos hacer de nuevo git add "-a", y ahora solamente nos aparecería una vez en verde. Muy bien, pero ahora esto realmente no ha hecho ninguna versión definitiva. Nosotros tenemos que decir, vale, aquí queremos crear una copia de seguridad, por así decirlo, una versión definitiva que vamos a poder compartir con el resto de personas, o bien en un futuro poder volver a este estado del código, por si acaso hemos roto algo o porque necesitamos ver cómo empezamos a atajar una solución en este momento. Para hacer una versión es un commit. Esta es la palabra en inglés que sirve para hacer referencia a estas versiones. Pues el comando es muy sencillo, git espacio commit, y muy importante, si no queréis que os dé problemas, añadir el flag "-m", el cual os va a permitir poner el mensaje del commit en la misma línea de la terminal. Y después una cadena de texto. Las cadenas de texto tienen que ir siempre entre comillas dobles. Y aquí, dentro de las comillas dobles, un mensaje descriptivo de lo que habéis hecho en el commit. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué he añadido? Bienvenidos a Git en el readme.md. Pues añadido mensaje de bienvenida a readme.md. Y al darle a Enter, se crearía una nueva versión. Si fuésemos una vez más al git status, veríamos que ya no nos dice nada de los cambios. Esto es porque la versión ha sido definitiva, entonces nuestro historial de cambios está limpio. Para comprobar que la versión ha tenido efecto, tendríamos que usar un comando diferente, que es git espacio log. Este comando lo que nos va a permitir es ver todos los commits que han tenido lugar. Veríamos el initial commit, que es el commit inicial de GitHub, y el commit que acabo de crear. Ahora ya quedan muy poquitos comandos. Así que os voy a comentar otra cosa más, que es que yo podría hacer algún cambio desde otro ordenador, porque hemos dicho que esto sirve para colaborar. Como solamente tengo uno, pues voy a hacerlo desde la página de GitHub. Esto no son buenas prácticas y normalmente no vais a editar nada desde allí. Pero para el ejemplo os lo voy a enseñar. Dentro del repositorio tengo un botón editar o añadir archivo. En mi caso voy a editar con el lapicerito. Y como podemos ver, todavía no han surtido efecto los cambios que he hecho en local. Luego,
vemos que luego, vamos a ver que luego nos va a dar algún problema a la hora de adaptar todos los archivos dentro de un mismo commit. Si yo pongo dentro del archivo gitmola, por ejemplo, podría hacer un commit. Aquí podría meter el mensaje de mi commit. Lo voy a dejar tal como viene. Commit changes. Yo ahora que he hecho un cambio, desde mi repositorio tampoco lo tendría. O sea, si fuese Visual Studio Code, que es donde lo tengo aquí, veríamos que tampoco me aparece el mensaje. Esto es porque no lo hemos sincronizado. O mejor dicho, porque no nos hemos bajado los cambios. Para bajarse los cambios hay que utilizar el siguiente comando. Git espacio pull, el cual nos va a bajar los cambios del servidor. Pueden pasar dos cosas. Una, que tengamos suerte y no haya ningún conflicto, o sea, que Git sepa juntar todo de forma correcta, o bien que haya un conflicto, y es que Git nunca va a decidir por ti. Él, si hay dos zonas de código que no sabe cómo juntar, te va a preguntar. Él no quiere romperte el código. Entonces, te van a surgir estas líneas tan molestas. Y esto, obviamente, te va a romper el código si no lo arreglas. Te dice en la línea de arriba los cambios que tú tienes en local. Y en la línea de abajo, los cambios que te has bajado de GitHub. Y tú lo que tienes que hacer es decidir con qué quedarte. Por ejemplo, me podría quedar solamente con lo que yo tengo en local, borrando el resto de cosas, o quedarme con lo que está en el remoto, borrando el resto de cosas. Si por las circunstancias necesitase quedarme con las dos, es tan fácil como, pues, hacer lo mismo, pero manteniendo los dos textos. Quito los iguales, quito el head y quito el mensaje, el número del commit. Y al guardar, tendría los dos cambios integrados en mi código. Ahora que hemos arreglado los conflictos, tenemos que hacer un nuevo commit para poder subir los cambios al servidor. Para ello, lo primero es hacer un git add, -a mayúscula, y vamos a comprobar que los cambios han surtido efecto. Git status. Vemos que está en verde. Ahora tenemos que hacer la versión efectiva, o sea, hacer el commit. Git commit -m. ¿Y qué he hecho? Pues en mi caso he arreglado conflictos. Fixed conflicts. Siempre es recomendable poner los mensajes del commit en inglés. Ahora que he creado la nueva versión, solamente me faltaría subirla al servidor. Y aquí el nuevo comando. Git espacio push. Lo que va a hacer es empujar los cambios al servidor. Una vez hemos ejecutado este comando, ahora sí que sí tendríamos subido en GitHub, como vamos a ver, los nuevos cambios. Recargo la página y en mi readme.md veríamos que tenemos bienvenidos a Gitmola. Me parece en la misma línea. Eso es por el lenguaje que se está utilizando, que es un lenguaje Markdown. Si lo voy a editar, veis que están en dos líneas diferentes. Bueno, y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por venir a aprender Git conmigo. Estos han sido los comandos básicos. Os va a permitir hacer las cosas principales con Git. Ahora, yo os animo mucho a aprender más Git porque es que mola mucho y os puede salvar la vida, como os he dicho antes. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo o con cualquier profe de la escuela. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.